Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de clásicos muy bonito, muy interesante. Y voy a empezar en un quinto puesto con 3 estrellas, con un recopilatorio de cuentos rusos del afamado escritor ruso del siglo XIX, Afanasiev. Y se trata de Vasilisa la Bella y otros cuentos populares rusos. Bueno, esta preciosa edición de Reino de Cordelia ha reunido en 2014 una serie de cuentos y de relatos que Afanasiev a lo largo de sus viajes por Rusia fue recopilando del folclore ruso. Hasta entonces solamente se mantenían estos cuentos de forma oral. Se iban transmitiendo de familias en familias de forma oral y se contaban a los niños alrededor de la hoguera. En algunos momentos con algún tono escalofriante y tenebroso, pero bueno, casi todos estaban más bien rodeados de un halo de fantasía épica, ¿no? En este caso, pues bueno, encontramos brujas, encontramos hermanastras malvadas como villanas, y luego encontramos príncipes, zares y bueno, y princesas que hay que rescatar. Y ya os digo que lo más importante de esto es que es una recopilación que Afanasiev hizo pues del folclore en ruso y que él dejó ya pues para escrito ya para la posteridad. Es, ya os digo, un reflejo de la cultura del 17, del 18, que luego en el 19 ya registró este hombre, y en esta edición en particular está ilustrada por Bilibin. Bilibin fue un ilustrador, un dibujante de Art Nouveau de principios del siglo XX, y que bueno, ya fue el original, el primer ilustrador de estos cuentos, de la primera edición que se publicó en Europa. Y bueno, esto es una maravilla, ya os digo, en cuanto a edición. Como siempre suele ser habitual en Reino de Cordelia, con la cubierta rugosa, el gramaje de las páginas es alucinante, o sea, tienen un gramaje absolutamente, o sea, cada hoja es como si fuera casi de cartón. Todas están embellecidas a su alrededor por estos ribetes tan bonitos, y todas tienen, pues ya os digo, en la mayoría de las páginas tienen la ilustración de Bilibin. Bilibin nació 6 años después que Afanasiev, es decir, que fue más contemporáneo. ¿Veis? Aquí tienen unas ilustraciones en todos los cuentos, muy bonitas, y bueno, es más que ilustración, es decoración, es decir, decoraba todos los cuentos de una forma maravillosa. De hecho, había veces en los que estos relatos, habían algunas veces que no estaban completos, y entonces el mismo Bilibin y los editores tuvieron que buscar los cuentos que tuvieran que ver con las ilustraciones de Bilibin para poder aprovecharlas todas. Aquí tenéis, veis, todas las ilustraciones tan bonitas que hacía Bilibin. Y bueno, ya os digo que en cuanto a edición, para conservar los cuentos de Afanasiev, que ya sabéis que es uno de los más famosos cuentistas de Rusia del siglo XIX, pues bueno, esta edición de Reino de Cordelia es ideal. Se hicieron muchas recopilaciones de este tipo de cuentos, pero ya os digo que en ocasiones no estaban completas. Por eso, aquí ya os digo, con ese afán de aprovechar las ilustraciones de Bilibin, buscaron todos los cuentos que tenían que ver con ellas, y por eso se han completado en este recopilatorio precioso que está a cargo de Luis Alberto de Cuenca, es el recopilador de los relatos. Y luego, pues bueno, las ilustraciones de Iván Bilibin y los cuentos escritos por Afanasiev. Afanasiev, ya os digo que era uno de los mayores cuentistas, y sobre todo de esos, igual que hacen los musicólogos cuando recopilan música folclórica para que no se pierda, pues él hacía lo mismo con la literatura. Iba recopilando cuentos orales, de origen oral por los pueblos, y los iba transcribiendo, y la verdad es que son muy bonitos. Yo los recomiendo para eso, para contar a los niños en las noches de invierno, pero de todas formas, primero que lo lean los padres, porque hay alguno de ellos un poco oscurillo y tenebroso que te dejan mal cuerpo. Así que, pero bueno,
ya os digo que es una maravilla que sí que os recomiendo que deberéis de leer. Aquí tenéis Vasilisa la Bella y otros cuentos populares rusos. En cuarto puesto os traigo a un autor ruso también muy importante y que, bueno, que es la primera vez que lo descubro y que me ha gustado mucho, y se trata de Alexander Herzen con su obra Doctor Krupov. Doctor Krupov, este libro contiene dos relatos. Tiene por un lado la urraca ladrona y por otra el Doctor Krupov. El Doctor Krupov podríamos considerarlo el alter ego de Herzen, es decir, que él habla a través de los labios del narrador, que sería el Doctor Krupov, para desplegar una serie de críticas de la época zarista, ¿no? En la época en la que él vivió. Tenemos que tener en cuenta que este libro fue censurado en su época, quitaron muchísimas frases que en esta edición, por suerte, se han rescatado y ahora está completa. Aquí están los dos relatos. Ya os digo que tanto uno como el otro, los dos relatos, tienen una crítica bastante consistente a aquella época. En el caso del Doctor Krupov se trata de un psiquiatra que, a través de los ojos de su amigo de la infancia, y luego en su experiencia como psiquiatra, cuando ya se forma en la universidad y ya trata a los pacientes, se da cuenta de que los alienados, los locos, que se suele decir, los alienados, no suelen ser siempre los que están encerrados en los manicomios, y por desgracia hay muchísima gente que está fuera de los manicomios que está peor, que incluso son los propios que hacen que, con la justificación de la palabra civilización, se normalicen una serie de actuaciones que para cualquier persona lúcida podrían ser incluso más perniciosas que el comportamiento a veces inocente de un alienado, ¿no? Entonces nos cuenta el Doctor Krupov su infancia y su adolescencia, en la que conoció a un niño que se quedó descolgado de los estudios, no le gustaba estudiar, y era un niño que amaba a los animales, amaba a la naturaleza, y lo entendía cuando sonaban las hojas de los árboles. Le querían susurrar cosas, veía el cielo y lo interpretaba siempre de una manera muy profunda. Hablaba con los animales, sabían lo que querían sin poder comunicarse con ellos. Y sin embargo, pues la mayor parte de la gente que le rodeaba lo trataba como un alienado, como un loco. Eso hizo que el Doctor Krupov, o sea, que este amigo de juventud, empezara a plantearse si a lo mejor pues el diagnóstico no era el más acertado, ¿no? Cuando la sociedad imponía a una persona la etiqueta de alienado. Y empezó a estudiar medicina y luego psiquiatría. Y entonces se nos cuenta luego, pues bueno, cómo su relación con los alienados le abre una puerta a la duda, y nos habla de si realmente pues hay muchísimos alienados, o una sociedad enferma hace que enfermen los ciudadanos o las personas más débiles o más sensibles, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece una crítica maravillosa. Os voy a leer un fragmento de este primer cuento de Krupov, y luego ya os hablo de la urraca ladrona, que es otra crítica ya hacia otro tema, ¿no? Que era el vasallaje, ¿no? El vasallaje, que era como una especie de esclavitud que no se abolió hasta 1861. Bueno, pues seguimos con Doctor Krupov, y hay un fragmento que me ha gustado mucho que dice: allí, de pie ante este tonto durmiente, que era su amigo, el loquico, el alienado, el que todo el mundo trataba como alienado, estaba atónito ante un pensamiento. O sea, el doctor estaba pensativo, mirando a su amigo durmiendo en el bosque, porque intentaban no ir a su casa porque lo maltrataban. Entonces el niño siempre estaba en el bosque ahí tumbadico, durmiendo a gusto ahí al lado de los ríos. Y él se quedaba allí mirándolo cuando de vez en cuando venía de la ciudad y lo podía visitar, y estaba allí de pie observando a su amigo durmiendo. Allí, de pie ante este tonto durmiente, estaba yo atónito ante un pensamiento que me perseguiría toda mi vida. ¿Por qué la gente que le rodeaba suponía que era mejor que él? ¿Por qué se sentía con derecho a despreciar y acosar a este ser tranquilo, bueno,
que nunca había hecho daño a nadie, y una especie de voz misteriosa me susurraba, porque el resto son chiflados, pero lo son a su modo, y les molesta que Lefka sea tonto a su manera, no a la de ellos. Este extraño pensamiento brotó de mi cabeza, hecho discurso y metáfora. Dejé al dormido Lefka y me fui a vagar por el bosque con cierto dolor interior, dando vueltas y analizando la nueva idea. En realidad, pensaba, ¿en qué es Lefka peor que los demás? ¿En que él no aporta ningún beneficio? Bueno, ¿y dónde está la utilidad de la existencia de las 50 generaciones que vivieron únicamente para que en este trocito de tierra sus hijos no murieran de hambre hoy y para que nadie supiera por y para qué vivían? ¿El placer de la vida? Ellos nunca lo saborearon, o al menos mucho menos que Lefka. ¿Hijos? Hijos también los puede tener él, eso no es ninguna ciencia. ¿Por qué Lefka no trabaja? ¿Para qué preocuparse? Él no pide nada a nadie y de todas formas está saciado. El trabajo no es una delicia. El que pueda pasar sin trabajar no trabaja. El resto de la aldea trabaja sin ningún beneficio. Trabajan todo el día para comer un trocico de pan negro y el pan lo comen para poder trabajar al día siguiente, a sabiendas de que nada de lo trabajado le pertenece. El terrateniente de aquí, Fyodor Grigorievich, no hace nada y recibe más beneficio que todos los demás. El beneficio no lo hace él. Es como si se hiciera solo. Su vida, hasta donde yo sé, transcurre en un gran vacío, mayor que el de la vida de Lefka, quien, si no hay otra cosa que hacer, pasea mientras que el otro está siempre enfadado. ¿De qué se alimenta Lefka? No lo sé, pero sé una cosa, que como no es tonto, coge fresas o setas. Es muy fácil convencerle de que solo puede comer bayas sin madurar o rúsulas, y de que las bayas sabrosas y las setas blancas pertenecen, por ejemplo, al padre Vasily. Lefka no está nunca en casa, no cumple ni con las obligaciones ciudadanas ni con las familiares, ni como hijo ni como hermano. Pero bueno, los que sí están en casa, ¿acaso las cumplen? Tiene 7 hermanos y hermanas que viven en casa en un estado permanente de guerra entre ellos y con el sacristán. Aún así, la vida vacía es la suya, según dicen ellos. ¿De qué está vacía? Está compenetrado con la naturaleza. Él, a su manera, comprende su belleza. Es tanto que para otros la vida es un rito insulso. La misma estupidez no conduce a nada, una y otra vez. Yo volvía continuamente a la aldea, a la idea esencial. El motivo de todas las persecuciones a Lefka es que era tonto de una manera especial, y los otros eran completamente tontos sin más. Y así como a los jugadores empedernidos no les gusta los no jugadores, ni a los borrachos los abstemios, ellos odiaban al pobre Lefka. Es decir, que es una crítica bastante interesante y cuestiona por qué lo llaman loco a Lefka, cuando Lefka no hace daño a nadie y solamente quiere vivir ahí inmerso en el bosque, alimentándose de las bayas y de las fresas que se va encontrando por allí, simplemente porque es diferente. Y cuando es diferente en una sociedad, a veces pues al diferente se le tacha de loco, ¿no? En fin, me parece este primer relato muy interesante. Y el segundo nos habla, como os comentaba antes, del vasallaje, de la servidumbre, que fue abolida, ya os digo, en 1861, pero hasta entonces se podían comprar a las personas, es decir, igual que un esclavo, pues, y no solamente se trataba de gente de campesinos. En este caso, por ejemplo, la protagonista es una actriz que cae en desgracia, es una actriz muy buena, y entonces otro actor que va a verla al teatro se queda prendado de ella y decide pues ir a los camerinos a saludarla, pero cuando llega no le dejan entrar, no le dejan pasar. Y es que parece ser que luego se entera de que es propiedad, la actriz es propiedad de un aristócrata que se ha enamorado de ella, pero que ella no quiere nada con él. Pero aún así, el tío, como la ha comprado, tiene derecho a ella. Entonces llega a su casa e intenta entrevistarse con ella, y bueno, ella le contará la historia triste de su vida, ¿no? Lo feliz que era antes en una compañía de teatro pobre y humilde, y luego cuando se hizo famosa, al depender de este aristócrata, pues cómo le cambia la vida. Así que es una crítica no solamente por el tema de que la mujer, porque había muy poquitas mujeres actrices en esa época, sino que además esta actriz, o sea, no solamente tiene
un tono de defensa a los derechos de la mujer, sino que también a su vez te hace una crítica del servilismo, de la servidumbre que entonces imperaba en Rusia y que él criticaba también, ¿no? Por lo tanto, creo que son dos noveles, perdonad que me he guardado el libro, dos noveles muy interesantes, muy críticas, escribe muy bien. Quizá el único pero que le puedo poner es que más que novelets son ensayos por ahí intercalados con una historia. Es decir, coge una historia, la de Letkov o la de la actriz, y las utiliza un poco como excusa para desplegar su ensayo, ¿no? Para explicar su opinión acerca del tema. Pero a fin de cuentas sí que entiendo por qué censuraron estas novelas, porque tenían un contenido crítico, vamos, muy mordaz y muy profundo, ¿no? Así que, pues bueno, creo que también es muy interesante esta obra, pues para conocer y para descubrir la época aquella, las injusticias de aquella época del zar, y cómo Herzen, pues bueno, no se cortaba y soltaba todo lo que opinaba y todo lo que pensaba. Me parece un autor también a seguir, porque escribe muy bien, y ya os digo que tiene una mentalidad crítica y que ve más allá de lo que se permitía, ¿no? Entonces escribir. Así que bueno, aquí os traigo Dr. Ukrupov de Alexander Herzen. En tercer puesto os traigo una obra breve pero que me ha encantado. Es tipo un ensayo y cosa de 57 páginas, publicada por por el editor Olañeta, perdón, y se trata de, o sea, en su línea a centellas, y se trata de Auto de fe del espíritu, de Joseph Roth. Bueno, pues este pequeño ensayo es maravilloso, a mí me ha encantado, y a pesar de su brevedad, bueno, he aprendido muchas cosas, y además me ha permitido hacer una lista de autores muy interesantes. Bueno, esta obra, este pequeño ensayo, lo escribió Joseph Roth, que sabéis que fue muy íntimo amigo de Stefan Zweig. Los dos eran de origen judío y los dos muy críticos con el ascenso del fascismo en Alemania. Pues en esta pequeña obra, Roth que fue escrita en 1933, justo en el año de ascenso del hombrecito el bigotito a Alemania, cogió el poder en el 33, pues aquí nos habla de la quema de libros. En este pequeño ensayo nos habla de la quema de libros, de todos los autores que eran peligrosos a nivel ideológico y que, bueno, que quemaron en cuanto llegó este tipo al poder. Pues empezaron a quemar libros, y nos hace una relación Joseph Roth de todos los primeros autores que empezaron había como una lista negra, y todos estos eran los que habían que quemar. Y está muy interesante porque más que judíos había muchos comunistas. El mayor miedo que tenía Hitler era a los comunistas, más que a los judíos. Pues es que los judíos eran gente de cultura, y entonces tenían muy buena relación con los comunistas. Pero bueno, él, al ser de origen judío, pues nos hace una relación de los judíos, y también nos cuenta cuál era el único alemán que también censuraron su obra, y era de alemán de pura cepa, no era judío ni nada. Por lo tanto, aquí encontramos, lo bueno que tiene es que encontramos más que, bueno, también, ¿no?, nos habla de la gran pobreza y el gran daño que se provoca, ¿no?, que se produce al quemar libros, ¿no? Es una forma de extirpar de la memoria, de la historia, muchas palabras, muchas historias y muchos acontecimientos que sin esos libros luego se quedan esas lagunas en nuestra memoria histórica, ¿no? Por lo tanto, es un crimen, ¿no? Igual que pasó con la Biblioteca de Alejandría, en fin, todos los grandes quemas que han habido en la historia de libros, pues siempre han intentado suprimir la historia, ¿no?, para que no sepamos cómo se han originado las injusticias. Entonces, bueno, aparte de eso, ya os digo, de esa crítica que realiza a estos actos, ¿no?, de criminales y de barbarie que supone quemar la cultura, sobre todo es que nos dice cuáles eran todos los escritores alemanes, porque ellos eran alemanes todos, de origen judío, pero llevaban ya ahí un montón de tiempo viviendo, y eran todos los que no les interesaba que se leyeran sus libros. Así que es lo bueno de este ensayo, es que nos saca toda la relación de todos aquellos autores
peligrosos para el sistema y por lo tanto son los que tenemos que ir a buscar enseguida para ver dónde se encuentran. Y nos habla un poquito de cada uno de ellos, es decir, por qué cada uno de ellos tiene un valor inmenso, ¿no? en la historia de las letras. Así que ya os digo, me parece una pequeña joyita de 57 páginas que bueno, que es imprescindible para por lo menos que nos recuerden cuáles eran aquellos a los que el fascismo intentó eliminar de la historia y que tenemos que rescatar como sea para ver cuál era la óptica humanística o crítica de la época de estos autores tan necesarios y tan importantes. Así que bueno, aquí os traigo este pequeño ensayo, esta pequeña maravilla que se llama Auto de fe del espíritu, de Joseph Roth. Sabéis que Joseph Roth, ya os he traído muchas pequeñas novelas de él, pero bueno, este ensayo, la verdad es que ya os he traído otro ensayo también con la historia un poco de los judíos americanos, cuando emigraron, su forma de vivir y tal, pero el resto eran todo novelet, todo pequeñas historias. Pero bueno, este pequeño ensayo ya os digo que es indispensable. En segundo puesto os traigo a James Joyce con Los muertos. Bueno, este relato es el más largo, o sea, de los que componen los 15 relatos de los dublineses. Dublineses, sabéis que es una recopilación de 15 relatos que suele ser siempre el primero que suele leerse todo el mundo antes de llegar al Ulises, ¿no? Bueno, pues Los muertos sería uno de esos 15 relatos que es el más largo. Y nos habla de una fiesta, un festejo, una especie de baile que se da en una casa irlandesa y en la que, pues bueno, todos se congregan allí, todos hacen una fiesta un poco íntima en la que hay un poeta que va a hablar en público, a narrar en público sus poesías. Luego hay el personaje de una criada que me gusta mucho. Luego está Greta Conroy, que es un poco como casi la protagonista de este relato y que va luego a revelar una serie de cuestiones muy interesantes, porque lo que empieza siendo una especie de cena así íntima, muy cotidiana, ¿no? Muy costumbrista, ¿no? de unos amigos, de un grupo de amigos irlandeses, lo que empieza siendo, ya os digo, como un festejo artístico con lectura de literatura, de poesía, de comentarios de arte, etcétera, luego se torna en otra cosa. Empiezan todos a recordar a sus muertos, ¿no? A la gente que ha fallecido, a la gente, a sus antepasados. Y hasta en el momento en el que ya os digo que se revela un secreto que hará que otro de los protagonistas se entere de un secreto que él no conocía. Bueno, este relato, lo importante de él sobre todo es que con esas conversaciones parece ser como aparentemente tan cotidianas, nos va soltando, nos va empapando, ¿no? De la forma de ser de los irlandeses. Cada uno de ellos va soltando migajitas, o sea, como perlitas de la historia de Irlanda, de la relación que existe entre la religión y sus familias, de las luchas que han tenido. Es decir, que es un trocito muy hermoso de muchas cosas juntas en muy pocas páginas, ¿no? Te os digo que es un relato breve, es una novelette de 93 páginas, que es el relato más largo, ya os digo, de dublineses, pero ya os digo, en esas pequeñas páginas el montón de cosas que nos cuenta Joyce, que era además también un hombre bastante crítico, lo pasó muy mal en su juventud y ese sufrimiento pues luego pues se tiene que notar irremediablemente en sus escritos, ¿no? Entonces, toda persona que haya tenido experiencias y las haya tenido incluso negativas, luego tiene que soltarlo, tiene que intentar pues un poco desahogarse, ¿no? O dejarlo reflejado para que no se queden ahí enquistadas en su memoria, como si fueran pinchos que te están pinchando constantemente tu conciencia, ¿no? Así que por eso a veces los escritores que han pasado esas experiencias fuertes tienen que escribir y en este caso este hombre se nota que era muy introspectivo, o sea, muy introspectivo en el sentido de que era muy observador y luego todo lo que iba rastreando a lo largo de su vida, luego en pocas páginas te suelta una riqueza, un contenido intenso y denso que hace que te hagas una imagen perfecta de cómo era Dublín a principios del siglo XX en muy pocos párrafos. Y desde diferentes, porque además luego los personajes están muy bien construidos y cada uno tiene su propia personalidad y cada uno te cuenta la historia desde su punto de vista, cosa que enriquece aún más la narración. Así que creo que Los muertos es
Yo os recomendaría incluso antes que Dublineses empezáis con Los Muertos, aunque sea uno de los relatos de Dublineses, luego ya paséis a Dublineses y ya por fin acabáis con el Ulises, pero no saltéis directamente al Ulises, que dicen que es bastante espesillo. Así que pues bueno, esto sería una primera entrada para que conozcáis, para que descubráis un poco al autor con Los Muertos, y luego ya pues pasamos a Dublineses. Ese sería, yo creo, el orden ideal, que es lo que estoy haciendo yo. Así que bueno, os recomiendo muchísimo este relato, y que ya os digo, es mi primer contacto con el autor y me ha encantado, me ha gustado mucho, y bueno, y ya os digo que es que es como si fuera un visitante más de esa cena en la que se reúne esta gente, y creo que bueno, que me he empapado como si fuera uno más de los invitados. Me ha gustado muchísimo. En primer lugar, y la joya de la corona de esta semana, os traigo a Leonid Andreyev, que ya sabéis que es mi gran descubrimiento del año pasado y que me lo estoy leyendo todo lo que cae en mis manos de él, en este caso con una novelette que se llama Las Tinieblas. Bueno, pues Las Tinieblas de Leonid Andreyev consta de 104 páginas y fue publicada en 1902. Sabéis que en 1902 se inició la guerra ruso-japonesa, en la que él participó también como soldado, y este relato esta novelette fue escrita antes, un poquito antes de que él fuera al frente. Bueno, pues nos habla en esta obra nos habla de un revolucionario, un joven de 26 años que es perseguido por la policía y por los espías de la época del zar. Entonces se esconde en un prostíbulo. Está cansado, lleva 3 días sin dormir, y el único sitio que se le ocurre para poder dar esquinazo a sus perseguidores es un prostíbulo. El chico nunca ha estado en brazos de una mujer, no sabe lo que es el amor femenino, y entonces cuando conoce a Liuba, una prostituta, que elige un poco pues como iba buscando compartir la noche con ella, con una chica lo más pura posible, ¿no? Lo más inocente y más pura posible. Entonces ve cómo va vestida las chicas y tal, y elige a Liuba, que le parece en un primer momento por la chica más pura, más inocente, etcétera, porque él solamente quería estar ahí junto a ella y dormir, descansar. Solamente quería dormir y que la chica pues bueno estuviera allí cerquita de él, pero sin hacer nada. Bueno, él preocupado. Además tiene que hacer un atentado 2 o 3 días después. Y se tiene que preparar también y estar descansado para hacer el atentado contra los soldados, contra un edificio del gobierno del zar, ¿no? Entonces, bueno, se inicia un diálogo, una conversación entre Liuba y el revolucionario. El revolucionario es un muchacho que tiene unas ideas, unos principios, unos valores muy idealistas, muy elevados, se debe a los demás, primero es el interés común y luego es el individual, hay que cambiar las cosas, hay que reformar las injusticias, transformar las injusticias, y incluso si es necesario dar la vida por los demás para conseguir los derechos y la libertad para mis compañeros. Yo me ofrezco como mártir para poder caer en el intento, ¿no? Sea en un atentado o en la lucha callejera o lo que sea. El típico revolucionario de aquella época de principios de siglo, que sabéis que hubo una revolución 3 años después, en 1905, y luego otra, ya la definitiva, en 1917. Pues esto era la antesala de la primera revolución. Entonces habían aires, en la juventud habían aires muy revolucionarios que abrazaban el socialismo. Entonces este chico es pues eso, lo que se llama hoy un terrorista, pues era un revolucionario armado que hacía atentados contra el poder imperante, que para él era el explotador de su pueblo. Él tiene unas ideas muy, como os digo, muy idealistas, y sin embargo ella es todo lo contrario. A pesar de su apariencia inocente, es una chica que desde muy jovencita ha estado en manos, nunca mejor dicho, en manos de tipos impresentables, de gente egoísta, y ella pues se ha hecho una mujer muy miserable en el sentido psicológico, ¿no? O sea, utiliza a los hombres para su interés, intenta sacarles el máximo dinero para su interés, prostituye su cuerpo para poder sobrevivir. Eso llega un momento que marca, ¿no? Marca la personalidad, ella no ha estudiado tampoco, como sí que lo ha hecho el revolucionario, por lo tanto es la antítesis de lo que es el chico.
Por eso es por lo que ella se deslumbra cuando él habla de sus ideales. Pero es que a él también le deslumbra ella cuando le habla de su egoísmo, ¿no? Le hace ver que, bueno, que la vida son 2 días y si tienes algún momento de felicidad, chico, aprovéchalo antes de desaparecer de este mundo. No te expongas y no dejes que te maten o sea, también hay que vivir un poco la vida. No tiene ningún derecho a dejarse matar cuando ni siquiera sabes lo que es hacer el amor. Entonces, esas dos concepciones tan antagónicas son las que en los diálogos que van a llevar entre los dos, poco a poco se va a ver como él se va acercando para entender las opiniones de ella, pero es que ella se va acercando a las opiniones de él, de manera que llega un momento en el que hay como un conflicto en el que ella le gustaría ser una revolucionaria como él, y a él a veces también le gustaría ser un poco más pasota y más no echarse toda la responsabilidad del mundo en los hombros y ser un poco egoísta y disfrutar un poco de él y de la vida. Así que bueno, este relato es muy interesante, sobre todo por ese tema de las dos grandes personalidades, ¿no? Del egoísmo que tiene el ser humano, luego también de lo generoso que puede llegar a ser el ser humano, en el papel que representa el revolucionario, y luego pues no os puedo contar más, pero bueno, al final ya veréis cómo es muy interesante hacia dónde va este tema, ¿no? Así que bueno, me parece una joyita preciosa de 104 páginas, que ya os digo que me ha encantado, y además es una pluma, la de este hombre, que es muy actual, ¿eh? Es muy sencilla de leer, no es nada rococó ni el típico clásico este que tienes que leerte 2 veces un párrafo para entenderlo, no, es muy... En fin, muy cómodo de leer, muy ágil, muy sencillo. Así que bueno, como siempre, me tengo que quitar el sombrero ante Leonid Andreyev, porque es que me encanta este hombre, no lo puedo evitar. Y poco a poco me estoy haciendo con una colección de todas las obras que se han traducido y que bueno, que me parece uno de los imprescindibles hoy en día. Este hombre es más contemporáneo a todos los clásicos rusos y tal, pero bueno, a mí... Ya os digo que, aunque lo considero un clásico ruso de los últimos, ya metido ya en el siglo XX, pero me parece, pues bueno, que sigue conservando ese espíritu psicológico, espiritual, de personajes profundos, etcétera, incluso atormentados, que es característico de la literatura rusa del XIX. Así que me parece que es otro de los clásicos más, es uno más de los escritores rusos imprescindibles. Así que bueno, nada, aquí os traigo, si queréis empezar con esta novelette, pero bueno, él tiene os he traído ya muchas de Leonid Andreyev. Podéis ver los vídeos anteriores y ver cuál es la obra que más os puede interesar para empezar con él, pero bueno, ya os digo que cualquiera que elijáis es buena, pues ya os digo, es una pluma exquisita. Bueno, ya con este último libro me despido. Espero que os haya gustado este especial clásicos de esta semana. Os he traído 2 rusos, un irlandés, 3 rusos, un irlandés y el judío alemán Joseph Roth. Así que bueno, un poquito de todo, pero bueno, todos para mí todos estos autores son clásicos, todos maravillosos. Ya había leído, salvo a James Joyce y a Afanasiev, que lo leí en mi juventud. De los otros ya había leído cosas, y bueno, de Herzen tampoco había leído, también es la primera vez, pero bueno, de Joseph Roth sí que os he traído, y de Leonid Andreyev también. Pero bueno, estoy intentando un poco compaginar, ¿no?, entre autores nuevos que quiero conocer y luego otros que ya conozco, que sé que son infalibles y que ante la duda siempre tengo que tirar de ellos, para intentar también completar todas las cositas que voy consiguiendo de ellos, porque no siempre está disponible toda la bibliografía de un autor, sino que a veces tienes que ir un poco escarbando para ir consiguiendo pequeñas joyas que hay en editoriales pequeñitas o un poco más antiguas de segunda mano, ir completando a los autores que para mí son imprescindibles, como Leonid Andreyev y Joseph Roth. Así que pues bueno, esos. Y ahora yo os seguramente con James Joyce y con Herzen, pues también haré lo mismo. Seguramente seguiré leyendo de ellos y iré completando poco a poco coleccionándome todos los títulos que están hoy en día traducidos al castellano.
Bueno, pues espero que os haya gustado este especial de clásicos, que hayáis encontrado alguno interesante para añadir a vuestras listas de pendientes. Y nada más, me resta despedirme de vosotros una semana más. Espero que tengáis una semana espléndida de grandes lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias de nuevo por estar aquí y un abrazo, lectores.